Bendito eres tú, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, por la bendición de nuestro estudio de este día jueves, en el cual estamos estudiando las enseñanzas de nuestro rabino, nuestro Mesías, Yahshua. Amén. Bien, le decía que el jueves pasado, cuando expliqué, jueves pasado en hebreo se dice Yom Shishi, sexto día de la semana, jueves pasado. Y expliqué lo que es la halajá del Mesías Yahshua, Mashiach Yahshua en hebreo, Mesías Yahshua. En ese caso quise decir, porque muchas personas no saben el concepto de halajá, aunque lo expliqué, que era halajá, que era caminar por el camino, que era, quiere decir ir por el camino, y en todo caso el camino de las enseñanzas de nuestro Mesías Yahshua, nuestro rabino. Sí, él mismo lo dijo, yo soy vuestro rabino. Entonces, Baruch Hashem. Entonces, para hacerlo más simplista, para las personas que no conocen los términos hebreos, quiero decirles que estamos estudiando entonces las enseñanzas de él, las enseñanzas de nuestro Mesías, la enseñanza de nuestro rabino. Y lo explico porque considero que algunos escuchan la enseñanza y desconocen la cultura o judía o hebrea, y entonces no comprenden las palabras hebreas. Bien, el sentido de la enseñanza no la comprenden porque quizás no ponen atención cuando yo digo una palabra en hebreo, seguidamente digo qué quiere decir. Entonces, esta enseñanza que estamos dando los jueves se refiere a lo que nuestro Mesías Yahshua vino a enseñar en esa época de su manifestación y que sigue vigente aún en esta época todavía. Por lo tanto, enseñaba la semana pasada que él conocía el pensamiento de las diferentes sectas. También les explicaba la semana pasada que secta viene del hebreo kat, que quiere decir sector de pensamiento. No como lo han colocado, que secta del demonio. No, 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 no. Ese es antisemitismo, ese es antijudaísmo. Entonces, él conocía el pensamiento de todas las corrientes doctrinales de su época. Conocía de los esenios, de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, de los celotes, y hay otras más, pero las más importantes eran estas. Y él lo que hizo, como conocía el pensamiento de todas las diferentes pensamientos doctrinales de cada sector de pensamiento, conocía a los fariseos que pensaban, los saduceos que pensaban, los esenios que pensaban, y que avaló lo correcto del pensamiento de cada una de ellas, pero calificó de incorrecto lo que él consideró que no era correcto. Yo les di algunas enseñanzas la vez pasada, cuando él dijo, mira, van a venir un señor con un cántaro. A él, síganlo, porque vamos a celebrar Pesajay, o sea, la Pascua. Y esa era una costumbre esenia, no era farisea ni saduceo, era esenia. Pero algunos piensan que él era esenio. Sin embargo, él no pertenecía a ningún sector de pensamiento específicamente, sino que él unificaba lo bueno de cada pensamiento y enseñaba a sus discípulos lo que no era correcto en cada pensamiento.
o en cada secta, la enseñanza de cada secta. Según la misión que él traía, era la restauración de la casa de Israel. Muchos no comprenden este principio, pero lean Primera de Reyes, capítulo 11 y capítulo 12. Ahí van a encontrar que Israel se divide en dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. El reino del norte fue llamado la casa de Israel y el reino del sur fue llamado la casa de Judá. Pero la casa de Israel fue conquistada por un rey de Asiria. Se llevó cautivo a todos nuestros hermanos israelitas y se perdió las 10 tribus. Se perdieron 10 tribus. Se perdieron geográficamente y se perdieron espiritualmente. Geográficamente porque fueron sacados de Israel y espiritualmente porque abandonaron la Torá. En otras palabras, se gentilizaron. Por eso cuando Rav Shaul decía, estos gentiles que están viniendo son los de la casa de Israel. Él lo decía en Romanos, si mal no recuerdo, capítulo 9, verso 24. Entonces, la misión de nuestro rabino Yeshua, nuestro Mesías, nuestro ungido, era que por medio de sus enseñanzas la casa de Israel regresara. Pero también yo les explicaba en otra oportunidad que si una persona acepta sus enseñanzas, se vuelve a él, sigue el camino de él, lógicamente, bienvenido. O sea, recuérdese usted que Hashem abre los brazos para todos, no solamente para el israelita, sino para todo aquel que se quiera acercar a él. Así que si alguien dice, mire usted, yo no soy israelita, pero me gusta la Torá, me gustan los mandamientos, me gusta las enseñanzas de él, bienvenido, bienvenido sea, porque la misericordia del Creador es para todos. Y quizás usted que es miembro de la Kehilá, quizás va a decir, el rabino me está diciendo algunas cositas ahí, ¿verdad? Pero es que hay que comprender que la misericordia del Eterno es para todos y sabemos que todo aquel que acepta la Torá seguramente es un hijo de Israel. Entonces, la misión que él traía primeramente es restaurar la casa de Israel y también enseñarle a las diferentes sectas de pensamiento, como los fariseos y los saduceos, con quienes más entabló conversación. Él les decía que imponían cargas al pueblo, que ni ellos lo querían hacer. Eso se los decía él a ellos, porque les venía a corregir ese error que vamos a ir estudiando aquí, cuál era ese error y por qué era ese error y qué fue lo que dijo nuestro Mashiach con relación a ese error que él consideraba. Y estas cargas eran los diferentes decretos rabínicos que colocaban y que se emitían y los colocaban como al nivel de los mandamientos del Eterno. En el transcurso de este estudio vamos a ir viendo cómo es que ellos consideraban que un decreto rabínico era como que si el Eterno los hubiera dado. Y entonces había un mandamiento de la Torá y pues, o sea, había muchos más mandamientos con los decretos rabínicos. Y cabalmente esto fue lo que nuestro rabino, nuestro Mesías nos viene a enseñar. Porque ellos consideraban que un decreto rabínico era como que si el Eterno los daba y no podían ser quebrantados. Por eso nuestro Mesías en su oportunidad dijo, ustedes invalidan los mandamientos del Padre poniendo como mandamientos doctrinas de hombres o enseñanzas de hombres. Y hasta el día de hoy se sigue considerando tradicionalmente ese pensamiento en el judaísmo, esa enseñanza del pensamiento rabínico del judaísmo, en donde un decreto dado por un rabino se coloca como si el Eterno mismo está dando el mandamiento, está colocando el decreto. Podríamos verlo quizás paralelamente
Sin embargo, la actitud es la que se considera que no es correcta. La semana pasada también les hablé sobre los caraítas. Hice mención de los caraítas. Eh, los caraítas era un grupo que solo cree, es un grupo que solo cree en los mandamientos dados por Moisés, por Moshe, sin ninguna explicación. O sea, ellos que dicen, estos son los mandamientos y sin ninguna explicación. Por lo tanto, ellos desechan, según un estudio que he llevado de ellos, desechan la Torah Shebe'al Peh. La Torah Shebe'al Peh es la Torah hablada. Torah quiere decir instrucción o enseñanza, no ley. Entonces ellos desechan esa enseñanza oral, dada para interpretar los textos. En otras palabras, ellos decían, hay que guardar el Shabbat, es un mandamiento, pero en la Torá o en la Biblia no existe la forma en que hay que celebrar el Shabbat. No hay una forma. Y entonces, ¿cómo se va a hacer esa forma? Entonces ellos, los caraítas, aunque no estoy hablando, yo quiero hablar de eso porque lo mencioné el Yom Shishi pasado. Y todos los caraítas, ¿cómo hacen para celebrar el Shabbat? O hay otros mandamientos que necesitan ser explicados cómo hacerlos. Y si no se cree en la explicación que viene de generación en generación, prácticamente ellos colocan también su propio pensamiento al cumplimiento de un mandamiento. Por lo tanto, entonces, caraíta quiere decir apegado a la lectura. Eso quiere decir caraíta, apegado a la lectura. Sin embargo, Javerín Yecarín, o amigos queridos, nosotros que seguimos las enseñanzas de nuestro rabino Yahshua, nuestro Mesías, creemos en la enseñanza oral. En la Torah Shevialpé que creemos, por ejemplo, yo creo o creemos en la enseñanza oral, que viene de generación en generación, porque si no, ¿cómo hacemos el Shabbat? Si no, qué hacemos para tener la celebración de Rosh Chodesh, las festividades, cuál es el orden? Tenemos que tener una guía, y esa guía viene con la enseñanza oral. De generación en generación, desde el tiempo de Moisés. Creemos en esa enseñanza. Antes se le dice oral porque era transmitida de boca a boca o de boca a mente. Entonces no había lapiceros para escribir, o no había un libro, sino que era de manera oral que se enseñaba. Nuestro rabino Yahshua, en el libro de Mateo 23:2, o sea, capítulo 23, verso 2, dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Mire, pongan mucha atención. En la cátedra de Moisés, si nosotros nos vamos a qué es cátedra, es la enseñanza. Se sientan los escribas y los fariseos. El verso 3 de ese capítulo 23 dice, está escrito. Así que todo lo que ellos les digan, guárdenlo y, y háganlo. Todo lo que en la cátedra de Moisés se sienten los escribas y fariseos. Todo lo que ellos le digan, guárdenlo, háganlo. Pero no hagan, mire, este texto es muy importante, dice, pero no hagan todo lo que les digan que guarden, pero no hagan conforme a sus obras, perdón, así está el texto, pero no hagan conforme a la actitud de ellos, porque ellos dicen y no hacen. El verso 4 nos da más luz y dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar
y las pone sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Cuáles eran esas cargas pesadas? Son los decretos rabínicos expresados en ordenanza. ¿Qué es lo que tenían que guardar y hacer de acuerdo a las enseñanzas de los escribas y fariseos? La Torá escrita y la Torá oral. Pero las obras, las tradiciones que ellos colocaban, ni siquiera ellos lo podían hacer y estaban tantas cargas en el pueblo que eran difíciles de llevar. Y la pone, dice, sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni siquiera con un dedo la pueden moverla. Estos son, Javerín y Karim, los decretos rabínicos. Sentémonos a escuchar los escribas y fariseos con relación a la Torah escrita y la Torah oral, la explicación de la Torah escrita. Pero no vamos a estudiar todas las leyes de decretos rabínicos, porque hay leyes de decretos rabínicos que contradicen las enseñanzas de nuestro rabino y Mesías Yeshua. Por ejemplo, ellos colocaban las takanot, las gederot, las minaj, unos dicen gesorot, las minaj. La takaná es una ley conocida como un mandamiento rabínico. Esa es una takaná conocida como mandamiento rabínico, que no está basada directamente de la Torá y que de alguna manera puede llenar un vacío según las épocas, circunstancias, lugares. Y comprendemos que no son ciertos, o sea, las sacanot, entendemos que no son siempre, son incorrectas, claro que son correctas. Lo incorrecto es colocarlas como un mandamiento de la Torah, como un mandamiento del Eterno, al igual que la Gesorot o la Minaj. Las Gesorot eran leyes preventivas que colocaban también los rabinos, y estas eran para prevenir una ley, o sea, es una ley preventiva, pero todo esto que yo les enseño ahorita con relación a las Takanot, Geserot y Minaj, son conceptos que debemos de comprender que de alguna manera pueden traernos un bien. El error está colocarlos al nivel de un mandamiento, que si yo transgredo una takaná, transgredo una gesera, transgredo una minaj, estoy transgrediendo la Torah. No, no, perdón. Estoy transgrediendo una ley rabínica. Eso es para que tengamos una idea de estos decretos rabínicos expresados en ordenanzas. Y más que expresados en ordenanzas, lo colocaban como una ley muy específica que si tú no haces esa ley rabínica, estás transgrediendo la Torah. Y así todas las corrientes de pensamiento en el judaísmo tienen ese mismo principio. Les voy a ver si mal no recuerdo una ley de una takaná que fue emitida en cierta época y en determinado lugar, porque en esos lugares, en los países donde estaba el judaísmo, no se podía tener más de una sola mujer, a riesgo que se pudiera ser acusado de, ¿cómo le dicen? Poligamia. Entonces emitieron una takaná en ese país, para todos los judíos de ese país que no podían tener más de dos mujeres, solo una mujer. Es una takaná. Por eso esa ley en ese país, el judío tenía que acatarla como una ley rabínica de esa época, de ese lugar. Pero analicemos, pero si un judío se iba a vivir a otro lugar, como por ejemplo Marruecos, donde un hombre puede tener más de una mujer, pues allá no se transgredía ningún mandamiento, ningún mandamiento rabínico. Entonces, ahí estaba libre de ese decreto rabínico.
Por consiguiente, por ejemplo, nosotros tenemos también nuestra enseñanza de nuestro rabino Yeshua, nuestro Mesías, porque él dijo, no hay que tener más de una sola mujer, porque al principio no fue así, dijo. Al principio el Eterno los crió Adán y Java, a Eva. Entonces colocó su alajá, colocó su enseñanza. Yo, como soy discípulo de él y sigo sus enseñanzas, sigo sus alajot, sigo sus, en este caso, pongámosle una ley de él expresada en conocimiento de acuerdo a la interpretación de Torah, porque eso está en el libro de Génesis. Él dijo, no, dijo, ustedes no pueden tener más de dos mujeres, porque en el principio el Eterno, varón y hembra los crió. Una mujer para Adán. Cabalísticamente colocan, bueno, no quiero meterme a cabal ahorita, porque si no nos vamos a perder. Entonces, no pueden colocar un mandamiento rabínico, según el criterio de nuestro rabino Yeshua y Mesías, no puede estar al nivel de un mandamiento de la Torah. En todo caso, se están refiriendo en leyes nuevas para el pueblo judío, porque también, de acuerdo a la época, que todo se vaya modernizando, entonces los decretos rabínicos son para orientar al pueblo a no transgredir. Hay mandamientos que se colocan, por ejemplo, antes no habían carros, solo habían camellos o caballos, no habían carros. Entonces hay leyes que se van colocando de acuerdo a lo que nuestra Torah dice, el texto padre es nuestra Torah, pero se pueden aplicar leyes. Ejemplo, si en aquel tiempo no habían carros, pero se podría considerar de esa manera. Si había un buey de tu hermano, dice la Torah, que ha sucumbido bajo la carga, ve y ayúdale a que se levante el buey, ayuda a tu hermano. Hoy casi ya no vemos eso en nuestra época. Pero si vemos un hermano que puede, que hay que ayudarlo a empujar su carro para que arranque su carro, hay un simil en el mandamiento de ayudar al hermano con su buey que sucumbió bajo la carga. Pero no lo podemos colocar como una misma, no lo podemos colocar como un mandamiento de la Torá, sino que es prácticamente una forma, es una manera preventiva para cumplir con un mandamiento. Creemos en la Torá escrita, claro. Creemos en la Torá oral, claro que sí, que es la explicación de la Torá escrita. Y consideramos que una ley rabínica de nuestros hermanos judíos, también podemos observarlas, pero sin llevarlas al nivel de un mandamiento de la Torá, sino como una forma de vida, siempre y cuando no contradigan las enseñanzas de nuestro Mesías, Yeshua. Es decir, no colocarnos cargas que hagan que no disfrutemos de un mandamiento. Shalom Alejem, espero haberme dado a entender, pero voy a tratar la manera de ir repasando la enseñanza para tratar de ir comprendiendo realmente lo que se quiere decir. Shalom Alejem a todos, Gabrín y Karim, y que el Eterno nos siga bendiciendo en gran manera. Bendito sea el Eterno por nuestro estudio. Amén. Amén.